cerca de Borodino. En Borodino había 3 colinas, y allí se sitúan los rusos, los 120.000 rusos, que cuentan con casi 600 cañones. Kutuzov dispone a sus hombres, sitúa los flancos y crea un gran reducto central, un gran reducto de oposición donde sitúa piezas de grueso calibre. 120.000 hombres dispuestos a resistir hasta el final. Era lo único que había antes de Moscú. Los rusos quieren dar ahí una gran batalla, sobre todo de resistencia, tal y como habían venido haciendo en los últimos meses. Napoleón considera que ha llegado el momento, que por fin nos encontramos ante el punto decisivo de cualquier campaña bélica. Napoleón reúne sus efectivos. Cuenta con unos 130.000 hombres. En la retaguardia, 20.000 de la Guardia Imperial y otros 10.000 en reserva. Napoleón, confiado, solo piensa en la victoria. El 5 de septiembre de 1812, las dos formaciones están dispuestas para el combate. Algunas refriegas iniciales y la gran contienda, la gran batalla, que se produce en los albores del 7 de septiembre de 1812. Napoleón cuenta con unos 500 cañones. Sobre las 5 de la mañana, de las 5 a las 6 de la mañana, un gran estruendo cubre todo el campo de Borodino. Las grandes formaciones humanas han tomado posiciones y comienzan el lento avance sobre Borodino. Los franceses quieren acabar de una vez por todas con la resistencia rusa. Por fin han encontrado un gran ejército al que enfrentarse y no van a desaprovechar la ocasión. Saben que si superan Borodino, si consiguen conquistar Borodino, Moscú estará casi a tiro de cañón. Tras el consabido cañoneo, los rusos aguantan y Napoleón da la orden de atacar en toda regla. La línea francesa se mueve como una sola. Cuerpos de coraceros y granaderos avanzan sobre Borodino. Pronto, las vanguardias reciben los primeros impactos. Cerca de la localidad de Borodino llegan algunos regimientos, como por ejemplo uno de croatas, que toma parte muy activa en la batalla. Se comienza a luchar trinchera a trinchera, calle a calle. La caballería hace acto de presencia en el campo de batalla. En 3 ocasiones los franceses rompen la línea rusa y en otras 3 los rusos la restablecen. El combate se generaliza en toda la línea. Los rusos están aguantando. Napoleón no da crédito a lo que ocurre. Ordena movilizar cargas inmensas de infantería. Los soldados avanzan. Caen a millares. En uno y otro bando cunde la desesperación. Pronto se van a agotar las reservas en uno y otro bando. Kutuzov permanece firme. Los rusos, el ejército ruso, resistirá a ultranza. Los franceses, siempre llevando la iniciativa, están teniendo demasiadas pérdidas. Los mariscales de Napoleón, Murat, Ney, Eugene, solicitan al emperador que entregue las reservas, que haga avanzar a la Guardia Imperial. Pero Napoleón se muestra reticente. No quiere utilizar la guardia. Ney, el impetuoso Ney, se desespera. Dice: ¿por qué no se vuelve a las Tullerías? Es cierto que Napoleón llevaba con una pequeña depresión unas semanas, no conseguía sus objetivos y estaba algo triste, algo abatido. Pero ¿por qué no moviliza la Guardia Imperial Napoleón? ¿Por qué no quiere utilizar esos recursos? Es muy sencillo suponerlo ahora. Napoleón sabía que entre ellos y París solo tenía esa Guardia Imperial. Que si se rebelaban los prusianos, si los austríacos también se sumaban a esa rebelión, poco tendría Napoleón para ofrecer. Por tanto, no quería movilizar esa Guardia Imperial y en consecuencia no lo hizo. Mientras tanto, fue desgastando todo lo que tenía en la línea del frente.
y los hombres seguían cayendo. La batalla se estaba haciendo demasiado larga. Las horas se iban sucediendo. Era un día gris, tremendamente gris, cubierto por el humo de la pólvora, cubierto por los cañones, por las balas que hacían estragos, y los rusos seguían resistiendo. Finalmente llegó la tarde. Los ímpetus franceses iban decreciendo, pero los rusos tampoco tenían ya mucho más. Era difícil avanzar por el campo de batalla porque este estaba cubierto por miles de cadáveres. Los uniformes multicolores lo cubrían todo. En las últimas horas del día, Kutuzov da la orden. Sobre Borodino han quedado tendidos 60.000 rusos, casi 60.000 rusos. Con los otros 60.000 que le quedan, Kutuzov da la orden de retirada. Los rusos se repliegan, se van de Borodino. Los franceses avanzan tomando la posición, pero la victoria ha sido muy pírrica. 30.000 franceses han sufrido las consecuencias. 30.000 franceses ya no volverán más a Francia. Napoleón, abatido, contempla la escena. Ha vencido, sí, pero ¿a qué costa? ¿A qué precio? Y el zar Alejandro sigue sin dar muestras. No quiere firmar la paz. Napoleón se ve obligado, muy a su pesar, a iniciar un avance sobre Moscú. Está a unos 110 kilómetros, la gran capital de Rusia. Una capital construida en madera. Y dominando la capital, la fortaleza, el Kremlin. El 14 de septiembre de 1812, los exhaustos franceses, la exhausta Grande Armée, llega a Moscú, entra en los primeros arrabales, pero curiosamente no encuentra oposición. Lo que sí encuentra Napoleón es una ciudad en llamas. Moscú está ardiendo de arriba abajo. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre quién o quiénes incendiaron Moscú. Casi todos afirman que fueron los propios soldados rusos los que quemaron la capital, para no dejar nada, siguiendo esa política de tierra quemada, a los franceses de Napoleón. Napoleón todavía confiaba en esa paz que llegaría desde las manos de Alejandro I, pero no llegó, nunca llegó. Napoleón esperó 5 preciosas semanas en Moscú. No hubo noticias, envió misivas, envió correos, pero no hubo noticias de los rusos. Lo que sí en cambio recibió fue que el ejército ruso se estaba reorganizando y se estaba preparando para atacar. ¿Qué podía hacer Napoleón? Empezaba a ser rodeado. Los efectivos habían menguado considerablemente. Sus mejores oficiales habían caído. Por ejemplo, en Borodino habían desaparecido 43 generales y 110 coroneles. Oficiales de alto rango, muy necesarios para aquella campaña, y que habían muerto en Borodino. Napoleón, abatido, ordena el 29º boletín de la Grande Armée, un boletín extraño, misterioso, lleno de flecos, y ordena la retirada. No se puede hacer otra cosa. Están en octubre y el invierno ha llegado, prematuramente. El frío hace presa en los soldados franceses. La retirada es penosa, absolutamente penosa. Congelados, muertos por el hambre, soportando situaciones de 35 grados bajo cero. Los restos de la Grande Armée inician la retirada. Han estado casi 5 meses en Rusia y no han conseguido nada, solo muerte, desolación, horror. Miles de jóvenes que no volverán nunca a sus hogares. Muchos mueren congelados, otros víctimas del hambre. Hay casos de canibalismo. Los caballos son los primeros en caer. Hay escenas donde se ve a hombres corriendo tras un perro para degollarlo y